fueron ellos quienes a las 10 de la noche hicieron contacto y sacaron a los fugados. Un par de minutos antes de las 10 empecé a sentir que alguien se acercaba al lugar, ¿no? Por el sonido de la hierba y todo eso. Confié de que fuera el compañero que no... Pero a las 10 de la noche él tira la consigna y yo se la conté. Dada la contraseña, comienza la huida. Para cada uno de los involucrados la salida fue una insólita experiencia, sobre todo para quienes nunca habían entrado. Ahora, lo que sí es cierto es que efectivamente en el momento en que entra es inevitable no sentir claustrofobia, digamos. Yo creo que es muy raro que alguien no la sienta. Hay compañeros en Carrizal, cuando estábamos en Carrizal, que me habían enseñado a bucear. Y eso me ayudó mucho, porque es la misma sensación que tú sientes cuando estás abajo en el agua y que no tienes respiración. Empezamos a caminar, qué sé yo, a gatear, como sea. Y tú empiezas a ver los adelantos, digamos, que habían adentro del túnel. Un buen equipo de aire, luz. Así que uno se sentía más o menos relativamente, pero intranquilo, nervioso, y estaba bajo la cárcel, o sea. Después de Manuel Fuensalida, fue saliendo el resto del grupo. Muchos de estos hombres llevaban más de 5 años presos. La impresión fue imborrable. Yo diría que fue como un parto. Nací en ese momento de la tierra. No vuelven a nacer, pues. O sea, después de haber estado 5 años preso, privado de libertad, de todo ese tipo de cosas, al sacar la cabecita por el túnel, o sea, por el hoyito ese, y lo primero que ves tú es una ciudad iluminada, grande. Fue una alegría increíble, o sea, cuesta describirlo. Yo veía la salida, veía una felicidad, veía toda mi vida por delante. Hasta hoy la investigación judicial concluye que el grupo que organizó la fuga demoró 2 horas en recorrer el túnel. Jamás se contempló que un grupo tan grande se introdujera de una sola vez en el forado. Sin embargo, al estar los 24 al mismo tiempo, se redujo la salida. Solo 40 minutos duró la huida. Y el avance progresivo de los compañeros se hizo en bastante orden, de acuerdo a lo planificado, y salimos todos, exitosamente. Una vez fuera del túnel, los recién liberados se sacaron la ropa que llevaban para el arrastre y se quedaron con la vestimenta limpia que tenían abajo. Agazapados, se dirigieron hacia el puente Bulnes. Veíamos que la noche era distinta, a 10 metros de la cárcel era muy distinto. Ahí esperamos hasta que apareció el vehículo que nos recogió a todos. Y empezamos a repartirnos por todos lados. Un detalle inédito y que nunca se reveló es que el grupo del Frente se fue completo en un bus de la locomoción colectiva. Yo pienso que lo del bus fue una idea magistral, no sé, nadie pensaba que podían morir en el bus, toda esa gente, además el bus con todos sus letreros normales, ¿no? Imagínate, 25 terroristas, como decía Pinochet, que jamás se le iban a arrancar de la cárcel, arrancando en un bus, o sea, era una cosa como tirada de las mesas. Increíble contarla, cómo uno se subiera a un amigo de recorrido, independientemente que haya sido manejado o no manejada la situación, ¿cierto? Uno se sube a la micro, nos pasan un sobre, de repente el encargado, digamos, del grupo donde iba yo, de los 4 que nombré, abre el sobre y llega a una calle y toca el timbre y nos bajamos. ¿No? Y ahí llega después un auto, nos toma y nos saca de ahí otro auto y nos deja en una plaza, nos toma otro auto y nos lleva. Pero eso sí, lindo, o sea, una planificación extraordinaria, bien preparada la fuga. Una vez protegidos en las casas de destino, los 24 fugados ignoraban que otra historia comenzaba a contarse al interior del penal. Las diferencias políticas son asunto delicado y en el caso de los frentistas ellas se mantuvieron incluso durante el extenso periodo de reclusión. El grupo que planificó la fuga trabajó secreta y compartimentadamente en la habilitación del túnel. Sin embargo, en los minutos finales se dejó abierto el forado para que otros presos políticos pudieran escapar. Pero la suerte de algunos de estos últimos fue distinta, como veremos en un instante. Sabremos asimismo si fue cierto que el último reo no pudo escapar porque estaba muy gordo, quedando atrapado en la salida.
ya estaban a salvo en las casas designadas previamente, una nueva historia comenzaba esa noche en la cárcel pública. Después de la fuga se corre el rumor de que hay un túnel, de que hay una fuga, ¿no? Y no se sabe cómo, ni quiénes, ni nada. Eran como las 12 de la noche, nos estábamos en una reunión, y llega un compañero del partido a avisarnos que había que faltaban 10 compañeros, y que sabían que se habían ido, que ya no estaban. Y de ahí en adelante comienza toda una suerte de carreras, de preparativos, de arreglos, de primero encontrar por dónde se había provocado la fuga. En 1987, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez se divide. El nuevo escenario político que surge después que fracasa el plan de internación de armas y el atentado a Pinochet y la definición de su accionar ante una próxima transición democrática provocó el quiebre de la colectividad. Nace el denominado Frente Autónomo, que se lleva a un importante número de sus militantes. La Operación Éxito fue planificada y ejecutada por integrantes del Frente Patriótico inicial. Para este grupo, la determinación de dejar el túnel abierto generó un acalorado debate. Esta alternativa era peligrosa porque Gendarmería podía ser quien notara primero la falta de gente y se dirigiera a la celda en momentos en que los 24 podían estar aún dentro del túnel. Nosotros dijimos, en una discusión que tuvimos, nosotros no somos carceleros de nadie. Si alguien se da cuenta y es avispado y se da cuenta que faltan 20 gentes, busca y se va, por lo tanto le dejamos el hoyo abierto. Bueno, nosotros nos preparamos para posiblemente allanamiento y decidimos empezar a buscar el hoyo, porque pensamos nosotros que por la puerta grande no se habían ido, entonces lo más probable es que haya hecho un túnel. De pronto, uno de los procesados que no está en este plan se da cuenta de esto, avisa a otros y empiezan a salir. Y esto empieza a producirse alrededor de las 12 de la noche hasta más o menos la 1:30 de la mañana. En la mente de los sorprendidos reclusos existía la posibilidad de que todo fuera una trampa. Si yo cuando yo me metí, yo no sabía que el hoyo salía. Yo no sabía, yo me metí. Dije, igual tenía la posibilidad de si era una trampa me iba a morir. Y en la cárcel me iba a morir igual. O intentando salir. Una de las primeras cosas que se hizo fue revisar el túnel, ¿no? De hecho hay un compañero que se fue y revisó el túnel, que fue Jorge Angulo. O sea, él se metió al túnel, un tipo más o menos pequeñito, digamos, lo cruzó completo, miró, observó y volvió y dijo, en realidad no pasa nada afuera, está todo bien. Si entre los primeros 24 fugados estaban casi la totalidad de los procesados por el caso Arsenales, en este segundo grupo se fue la gran mayoría de los inculpados por el atentado al general Pinochet y el secuestro al coronel Carreño, muchos de ellos con peticiones a condena de muerte. Esta selección no fue casual. ¿Se priorizó gente que tenía causas más difíciles? Sí, por supuesto, dentro de las personas que están en la galería, ese fue un poco el criterio, digamos. Fueron saliendo al principio, digamos. Inicialmente yo iba a salir con otro compañero, con Claudio Molina, pero priorizamos por otro compañero que estaba condenado a pena de muerte, que era Mauricio Arena. Para cada uno de estos asombrados prisioneros, todo fue una travesía. Nunca habían entrado, nunca imaginaron siquiera que el túnel existía. Fue una sorpresa, toda esa ruta es una sorpresa, digamos, una sorpresa y la verdad que hasta el día de hoy, cuando me acuerdo, es una interesante y muy bien lograda obra de ingeniería. Es lo mismo que el hoyo también adentro, es una oscuridad que tampoco puede describirla. Es una oscuridad que